Hola, bienvenidos una vez más a la Curva del Diablo. Esta jornada tuvimos un panorama muy intenso. Los resultados del referendo hicieron que una parte de la población celebraran con alegría el triunfo del no. Por otro lado, la gente quedó anonadada. Dijeron que solamente perdieron una batalla y no así la guerra. ¿De qué manera influye este resultado del referendo al liderazgo político del movimiento al socialismo? ¿Cuál fue el rol que jugó las redes sociales para que pueda ganar el no en este referéndum? Estas preguntas y otras más vamos a abordar en este segundo programa de la Curva del Diablo. Pero antes, vámonos rápidamente con Mirada en Curva. El escenario político boliviano tras la victoria del no, al parecer está dando paso a los antiguos partidos políticos de derecha. La noche del 21 de febrero, las banderas de Unidad Nacional y de Unidad Demócrata y políticos como Tuto Quiroga celebraron los resultados en boca de urna. Por otro lado, gran parte de la población repudió este acto, ya que si bien ganó el no, no fue por apoyo a ellos. La temática de este segundo programa de la Curva del Diablo es ¿ganó el no? ¿De quién es la victoria? Bueno, sin duda alguna hay muchas cosas por discutir, por hablar, por debatir, pero primero pasaremos rápidamente a presentar a nuestros invitados. Nos acompaña aquí a mi izquierda Rodrigo Corso, él es egresado de Sociología y es estudiante de la carrera de Derecho de la UNSA. Rodrigo Corso, bienvenido a la Curva del Diablo. Gracias, Roger. También nos acompaña aquí Stephanie Murillo, ella es estudiante de Ciencias Políticas, también de la Universidad Mayor de San Andrés. Stephanie Murillo, bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. También nos acompaña nuevamente aquí Ivana Pasacalle, él es estudiante de Sociología y es escritor indianista. Ivana Pasa, bienvenido. Gracias por la invitación. Y por último nos acompaña Franco Limber, él es estudiante de Ciencias Políticas y además es miembro del grupo Minca. Gracias, hermano. Bueno, vamos con la primera ronda de preguntas. Quiero aclarar aquí que cada uno tiene un minuto para poder responder a la pregunta. En el primer programa hemos fracasado porque queríamos hacer esta misma lógica, pero no hemos podido controlar el tiempo y se nos ha extendido. Entonces, vamos a ser un poco más estrictos y por favor les rogamos que en esas dos primeras preguntas traten de precisar más sus respuestas. La misma pregunta para todos. Para ustedes, con este resultado del referendo, ¿qué es lo que refleja la victoria del no en Bolivia? Comenzamos contigo, Iván. Lo que refleja esta victoria del no es que aquí hay democracia. Pese a que los del oficialismo han querido hacer fraude, pero el no ganó, el pueblo ganó. Franco. Bueno, es importante para hacer un análisis de este contexto y de la coyuntura identificar muchos elementos, ¿ya? En primera instancia, identificar los actores que han jugado un rol principal dentro de este juego democrático. Uno son los actores principales, ya en ese caso vamos a referirnos a Evo Morales y Álvaro García Linera, ¿ya? En segunda instancia son definir quiénes fueron los actores secundarios, en este caso los que apoyaron al actor principal. Nos referimos a los movimientos sociales, actores de la Cámara de Diputados y agrupaciones civiles afines al MAS, como agrupaciones juveniles como Columna Sur, Generación Evo. En contraposición también tenemos que identificar como elemento secundario a los que han sido actores en la oposición, aquellos que han dicho, han ido por el no, ¿verdad? Ahí podemos identificar muy precisamente a los que han ido por el no, desde la derecha. Estamos hablando de Tuto Quiroga, Samuel de Medina, estamos hablando de Rubén Costas, y el no desde la izquierda, ¿ya? Estamos hablando de Patsi, de Yaya ya en Potosí, y Quispe, digamos, Rafael Quispe, digamos, en Unidad Nacional, digamos. Es importante identificar esos actores, ¿ya? Bueno, estamos con la regla del minuto. Rodrigo, ¿qué es lo que refleja estos resultados del referendo? Bueno, gracias nuevamente por la invitación a toda la gente de la Curva del Diablo. Y bueno, lo que refleja, creo que después de este resultado, con la victoria del no, nos queda un escenario donde la población se ha polarizado. Y aparte que los líderes han promovido en base a sus discursos y estrategias de campaña la radicalización de las posiciones. Se ha radicalizado la oposición y en base a eso ha surgido algunos, bueno, intentan surgir o resurgir estos temas del racismo, ¿no? Y
nos queda muchos retos y desafíos a la institucionalidad boliviana, las instituciones y desafíos al partido de gobierno más que tiene que reestructurarse, tal vez reinventarse, democratizarse internamente y desafíos también a la oposición que tiene que plantear tal vez un programa o un proyecto de país, reunificar estas posiciones divididas que se han enfrascado en base a la opción del no. Gracias, Rodrigo. Stephanie, ¿qué es lo que refleja estos resultados del referéndum? Para mí lo que refleja principalmente es el rotundo fracaso del movimiento al socialismo. Son 10 años en los que el movimiento al socialismo ha querido construir un proyecto de Estado, pero sobre todo un proyecto ideológico también de Estado, ¿no? El tema de los izquierdistas dentro del MAS, el problema de que el MAS no tiene futuros líderes, que es un partido caudillista más que un partido de cuadros. Entonces, para mí, el hecho de que se hayan visto reflejadas muchas posturas rotundamente machistas y rotundamente racistas en las redes y en la sociedad es el fracaso del MAS como proyecto de país. Gracias, Stephanie. Evidentemente es un reflejo del fracaso del MAS, ¿no? Pero entremos un poquito más a fondo sobre en qué sentido se puede ver ese fracaso del movimiento al socialismo. Este resultado, ¿de qué manera afecta específicamente al liderazgo, como tú decías bien claro, de 10 años, ¿no?, que tiene la hegemonía del movimiento al socialismo? Este resultado, ¿de qué manera afecta al movimiento al socialismo? Franco. Bueno, este resultado afecta de manera directa, digamos, a lo que significa la continuidad de Evo Morales, de Álvaro Linera, y todo de una casta, de una élite que está enfrascada dentro del poder del gobierno. O sea, afecta directamente a esa casta que tiene el control de los medios capitales, de los medios culturales, en el que ellos se posesionan y hacen uso de esa posesión para poder concretizar sus intereses, ¿ya? O sea, ¿qué es lo que está pasando aquí? Si estos resultados del no hubiera llegado a ser como está ahora, sus intereses iban a seguir, ¿ya? Sin nadie que controle, sin nadie que fiscalice, pero ahora yo creo que va a existir algún temor, ¿no? Y alguna forma de que esta casta o esta élite siga manteniendo sus intereses, ¿no? Yo supongo que va a ser eso. Gracias, Franco. Iván, ¿en qué manera afecta estos resultados al liderazgo del movimiento al socialismo? Nos afecta esto mucho. ¿En qué sentido? En el sentido de que, por ejemplo, no hay otro líder que sustituya a Evo Morales. En una entrevista, por ejemplo, Álvaro García Linera, por ejemplo, a La Razón, decía que Evo es el líder insustituible. Eso reflejaba que el MAS tenía una característica meramente caudillista. Y cuando hay caudillismo, su naturaleza evidentemente es la destrucción. No van a durar ellos 50 años, 25 años, todo eso. Quizás sea el segundo partido o tienda política después de MNR. Pero sin embargo, hay una victoria, yo diría, de aquellos que han apoyado al no. ¿En qué sentido? Es que hay que ver que otros de estos que ha votado por el sí, también su pueblo. No podemos dejar eso. Otra cosa es que, como dice Robert Dahl en su democracia y sus críticos, no hay una democracia perfecta. Y eso es lo que estamos viviendo. Gracias, Iván. Stephanie, ¿en qué manera afecta estos resultados al liderazgo del movimiento al socialismo? Tremendamente, ¿no? Porque el movimiento al socialismo, al haber sido un movimiento con muchas connotaciones indígenas, pero básicamente esta fuerza indígena que se le ha robado gracias a las castas y a las élites izquierdistas que están ahora dentro del MAS y que tienen mucho poder, se han aferrado al poder gracias a la figura simbólica de Evo y junto a Evo todos los indios, ¿no? Pero paradójicamente nunca han querido empoderar a otro indio. Todos los pocos indios que están ahí adentro que tienen poder han sido aislados como Choquehuanca. Ni qué decir de las bases, ¿no? de las bases generacionales. Se han apoyado desde las castas, desde las élites. Movimientos como Columna Sur o como Generación Evo, que son chicos que sabemos que siempre han tenido dinero y oportunidades de hacer política, pero no les ha interesado para nada construir un movimiento de bases, de líderes de bases, ¿no? No les ha interesado empoderarlos, no les ha interesado darles los medios de ninguna manera. Entonces,
Es muy difícil que puedan construir un liderazgo en 4 años, ¿no? En política el tiempo es oro y 4 años es muy poco. Yo creo que ya empezó la fractura del MAS. Gracias, Stephanie. Rodrigo. Y la pregunta es, ¿cómo afecta el resultado al liderazgo del MAS? Sí. ¿No? Para eso hay que preguntarnos primero si hay liderazgos en el MAS. Seguramente muchos dirán que sí, como ellos también lo han dicho, ¿no? Ahora, aquí viene otra pregunta. ¿Hay liderazgos de la magnitud o de la talla del presidente Evo Morales en el MAS, dentro del MAS? Y creo que la respuesta es no. ¿Y por qué? Porque el partido se ha puesto la meta, o lo que han hecho es personalizar tanto el liderazgo de Evo Morales, que no han podido alimentar a otros posibles liderazgos que puedan sustituirlo. Es verdad, Linera decía que el presidente es insustituible. En otras palabras, el mejor candidato, la mejor ficha del MAS era Evo Morales. Y ahora esta mejor ficha, que se la ha ensalzado, por ahí endiosado, por ahí exagerando, ¿no? Pero esta mejor ficha, la mejor jugada que tenía el MAS en términos electorales, la ha perdido. Evidentemente el movimiento socialismo no ha creado nuevos líderes, pero cuando hacíamos la pregunta se refería a que el partido del MAS lidera, digamos, todos los demás partidos como Unidad Nacional, Unidad Demócrata. En ese sentido, pero tienes toda la razón, Rodrigo. Bueno, pero iremos a los temas coyunturales. Evo Morales decía que ha nacido un nuevo opositor, ¿no? Un nuevo dispositivo que ha hecho que Evo pueda perder en este referéndum, ¿no? Se ha referido a las redes sociales, ¿no? Las redes sociales son los nuevos... la nueva forma de tumbar gobiernos, es decir, el nuevo modo para tumbar gobiernos. Ustedes, desde su punto de vista, ¿qué rol, qué papel ha jugado las redes sociales para que en este referéndum pueda ganar el no? ¿Qué dice Stephanie? Yo creo que ha sido, evidentemente estoy de acuerdo con el presidente Evo Morales en que han sido clave, en el sentido de que para mí, o sea, el título del programa es "Ha ganado el no", ¿no ves? ¿De quién es el triunfo? Para mí el triunfo tiene mucho que ver con estas redes sociales, porque tiene mucho que ver con la sociedad civil. Para mí el triunfo del no ha sido la sociedad civil. Somos un país que ha estado tan acostumbrado a no depender del Estado, que siempre hemos tenido una fuerza social organizativa muy fuerte. Siempre hemos tenido sindicatos, siempre hemos podido organizarnos muy bien porque nunca hemos dependido que el Estado nos dé nada. Esa siempre ha sido una de nuestras potencias y nuestras fortalezas. Entonces, el que ahora empecemos a incursionar en las redes sociales ha sido un control social que se ha hecho desde las redes sociales muy fuerte también, porque evidentemente ha afectado estos temas de corrupción, estos temas de nepotismo y de tráfico de influencias que nos hemos enterado desde las redes sociales también. Las grabaciones, los datos, todo lo que se ha manejado desde ahí ha sido efectivamente para mí determinante. Entonces, creo que el papel de las redes sociales es determinante, creo que el papel de las redes sociales es bueno, además. Creo que nos empodera a los que no estamos empoderados, porque hay toda una hegemonía comunicacional también, de movimientos, sea de comunicación, sea de izquierda o sea derecha, ¿no? Entonces yo creo que en vez de querer destruirlos hay que potenciarlos, ¿no? Gracias, Stephanie. Franco, ¿qué rol jugaron las redes sociales en este resultado del referéndum? Bueno, jugaron un rol importante. ¿En qué sentido? En el que se ha podido difundir opiniones, se ha podido difundir información a todo ese sector, sobre todo el sector de la juventud, que no está acostumbrado mucho a ver las noticias, ya no está mucho acostumbrado a tal vez hacer una reflexión muy profunda y llegar a toda esa juventud, a todos aquellos que entran a las redes sociales por medio de memes o por medio de comentarios cortitos, creo que ha influido mucho, ¿no? Y ahí ha sido un gran error y no haber previsto el gobierno de Morales, ni siquiera incluso la oposición, de ver que a nivel mundial este fenómeno ya había ocurrido en el caso de los países árabes, ¿no? En el caso de los países europeos, en Grecia, en España, ¿no? Y yo creo que el rol político como medio de influir en las decisiones de la población y del voto ha llegado a Bolivia y ha llegado para quedarse, ¿no? Gracias, Franco. Rodrigo. Yo creo que de verdad tenía un papel fundamental, importantísimo, tan importante que me atrevería a decir que sin las redes sociales hubiera ganado el sí. A través de las redes sociales se han difundido informaciones que tal vez los medios formales no lo hacían. Pues algo interesante es que, bueno, hay varios análisis que dicen,
y creo que están correctos, que los medios formales de comunicación ya han sido prácticamente cooptados, ¿no? Si uno ve entrevistas a altas autoridades y las compara con las entrevistas, la calidad de entrevistas que había antes en los medios formales de comunicación, hay una... no es lo mismo. Entonces, en otras palabras, son muy suaves las entrevistas, pareciera que ya hay algún tipo de temor o algo así. Pero sin embargo, por las redes sociales han obligado a los medios formales de comunicación a difundir ciertas noticias, como el caso de Zapata, el video que ha salido de Marcelo Elío, que todo eso ha sido a través de las redes sociales. Bueno. Gracias, Rodrigo. Iván. Yo estoy viendo esto, ¿no? En las redes sociales, básicamente, lo que se ve es una información común, un lenguaje que puede entrar a cualquier persona. Las redes sociales entran las personas comunes y corrientes, la sociedad entera. Y en la televisión lo que aparece son noticias censuradas. Hay una producción que empieza a calificar si esto es noticia o no es noticia. Y claro, el gobierno puede darle dinero, no difunde esta noticia y los medios de comunicación masivos se caen. Claro. Entonces, en las redes sociales ha ocurrido es que las mismas sociedades, los mismos individuos que están interaccionando en la calle, todo eso, empiezan a comunicarse, empiezan a difundir su propio pensar. Claro, el movimiento al socialismo puede decir a todo lo que se opone que es de derecha, todas cuestiones, pero sin embargo ellos también tenían la facultad de legitimarse en las redes sociales. Yo pienso que es un discurso más de justificación, más de legitimación que está manejando el gobierno, pero yo pienso que en democracia yo pienso que tendría que haber disenso y consenso. Gracias, Iván. Bueno, el no ganó, ¿no? Aunque no con tanta diferencia, pero se ve un 51% que la sociedad ha dicho no al cambio del artículo de la Constitución Política del Estado. Pero analicemos un poco sobre cuáles fueron los factores determinantes para que esto sucediera. Ha tenido que ver mucho aquí los actos de corrupción del Fondo Indígena, el caso de Gabriela Zapata, lo de las empresas chinas. ¿Tuvo que ver mucho esto para que pueda ganar el no? ¿O es que ya había un desgaste dentro del movimiento socialismo y también de la población que ya ve al movimiento socialismo como algo que ya debe pasar? ¿Qué dices, Iván? Es que el gobierno está utilizando, hay que tener en cuenta que es que el gobierno no está hablando en el mismo lenguaje que está viviendo la gente. Tú te das cuenta, por ejemplo, que ese cuento, ese hecho, por ejemplo, de que las Bartolinas empezaban a repartir las ovejas de cara negra, pero llueve y las caras negras empiezan a chorrearse y había sin merinos nomás. O sea, la gente está emputada por eso. Es decir, que el gobierno no está entrando en comunicación con la sociedad. Uno, los hechos, por ejemplo, de corrupción, del Fondo Indígena, todo eso, los hechos de influencia, pueden taparse o pueden esclarecerse. O cualquier movimiento político o partido político puede instrumentalizarlo. Eso depende. Yo pienso que aquí están fallando, uno, la desesperación que están teniendo el gobierno y sus asesores, y no están pensando tan racionalmente como deberían pensar. Pero sin embargo, aún así, los hechos concretos, la misma vivencia de la sociedad, esa vida áspera que tienen los individuos, los aymaras, los quechuas, hará que este gobierno sea eliminado tarde o temprano. Gracias, Iván. Franco. Bueno, yo creo que siempre esto, lo que tú mencionas, ha debido influir, ¿no? Lo primero que tú dices, ¿no? Que es normal que exista un desgaste político de un líder, ¿no? Se pueden ver los casos de Hugo Chávez, el caso de Cristina Kirchner, ya con el tiempo se va desgastando su discurso, primero manejan un discurso anticolonial, pero no pasa nada, han manejado un discurso socialista, estamos viviendo un sistema capitalista, y yo creo que esas cosas van desgastando la figura política y el discurso político de uno. Ahí a eso lo sumas esos casos de tráfico de influencias, Gabriel Zapata, CAMSE, Fondo Indígena, lo que pasó en la Ciudad del Alto, o sea, es todo un conjunto, un cúmulo de razones y de que la población crea un imaginario colectivo y es lo que ha influido en la votación del no, ¿no? Y yo creo que aquí para allá, en estos 4 años le queda al gobierno revertir eso, si quiere hacer que su proyecto tenga viabilidad. Gracias, Franco. Estefan. ¿Me repites la pregunta, por favor?
tuvo que ver mucho en este resultado del no, los actos de corrupción, de tráfico de influencias, todo eso. ¿O será más el caso del desgaste político lo que ha llevado a que gane el no en este referéndum? Las dos cosas son bastante importantes, ¿no? Pero hay una diferencia, que el desgaste político es común y tiene su curva de ascendencia y descendencia, pero que yo creo que ha influido mucho más estos temas de corrupción, porque yo creo que la gente ya está cansada, sobre todo en las ciudades que están un poco más enteradas, si quieres, de las noticias, o por lo menos es lo que yo he visto en la campaña. La gente está cansada de que el discurso no tenga nada que ver con la realidad, ¿no? Entonces ellos siguen hablando de que sí somos un país que se está descolonizando, que somos un país que ha tenido nacionalización, que los recursos llegan a la mayor parte de la gente, etcétera, etcétera. Y no se puede negar que hemos tenido efectivamente una brecha alta económica, pero luego cuando ves estos temas de que hay gente que se está enriqueciendo con 500 millones de dólares, que se están enriqueciendo sobre todo empresas constructoras o empresas extranjeras, te das cuenta que la cosa realmente no ha cambiado nada, ¿no? Han aprendido a instrumentalizar el discurso, pero yo creo que es este tema coyuntural sumado al tema del desgaste político, pero sobre todo es este tema también de que la gente está aburrida de la misma práctica, con un discurso antiguo o con un discurso nuevo, de la misma práctica política, ¿no? Porque al final no han cambiado el Estado, no han cambiado las instituciones, realmente la descolonización les importa un poroto, excepto para legitimarse en el poder, y eso es lo que he visto que más ha molestado a la gente. Ya, gracias, Stephanie. Rodrigo. Yo creo que el MAS ha tenido un proceso muy exitoso de elaboración de su discurso o intento de ideología desde el 2006 hasta el 2010. Pero ya en estos 10 años ese discurso comienza a compararse con la realidad empírica y la gente comienza a ver ciertas contradicciones, ¿no? Ese discurso de la derecha, el neoliberalismo, el imperialismo, somos socialistas, anticapitalistas, luego Evo va a Nueva York y cosas así. La corrupción creo que ha sido algo que la gente no lo ve muy bien y efectivamente me atrevería a decir que el caso de Zapata, donde incluye la figura presidencial que hasta antes no había sido tocada prácticamente, ha sido el batacazo final. Y aparte que en constantes oportunidades yo veo que las autoridades subestiman la inteligencia de la población, ¿no? Caen en constantes mentiras, y algo interesante es que tal vez a la gente cala más estas cosas, chismes, relaciones personales, que quién sabe por qué el presidente se ha metido con una joven, etc., ¿no? Quizá eso influya más incluso que los discursos de uno y otro sector. Gracias, Rodrigo. Y muchachos, hasta aquí llegamos al primer bloque de la Curva del Diablo. Pasemos a ver lo que nos ha preparado el hermano Nelson Cusimamani, que está desde la Ciudad del Alto, nos trae un material con los muchachos de Los Intrusos. Kun hamas tasa hilata zoher, hichurusti, taxisa, intisa, mistuskiwa, haniwiman taskiti, mahacharum tawi purtayan munja kaisa plató, curva del diablo satoquero, kaitaña niwa. Bueno, hoy vamos a conocer el punto de vista del ciudadano de a pie sobre los resultados que trajo el referéndum del 21 de febrero. Acompáñenos. Bueno, buenas tardes. ¿Qué opinión tienes sobre el referéndum del pasado 21 de febrero? Disculpe, está bien nomás lo que todo el pueblo que ha decidido, el pueblo que ha respondido, para mí está bien nomás, porque nosotros como ciudadanos, como bolivianos, tenemos que ser democráticamente, pero lastimosamente el gobierno ya quería llevar a otro camino quería ponerse como gobierno dictador. Pero estamos contentos que él no ha triunfado, nada más. ¿Y por qué crees que Doria Medina, Tuto Quiroga, Rubén Costas se pusieron a celebrar sobre esta victoria del no? Disculpe, ellos nada tienen que ver, sabe que discúlpeme, los opositores nada que ver. Este referendo ha sido con el presidente y con el pueblo, nada que ver, pero discúlpeme con mucho respeto te voy a decir,
próximas elecciones después de 4 años que va a venir, un líder nosotros vamos a buscar para que gobierne nuestra nación, nuestro Bolivia. Y otro líder nuevo vamos a buscar. Ellos en vano están proponiendo, en vano están alegrándose. Ese sería. Y para usted, tras estos resultados del no del 21 de febrero, ¿qué le queda a Bolivia hacer ahora? Y para nosotros queda democráticamente. Todos queremos ser libres, todos queremos vivir en paz, en libertad, democráticamente. Bueno, tras la tremenda lluvia que ha caído en Ciudad San Felipe y los transeúntes se fueron, ahora me estoy dirigiendo a la Ceja del Alto, porque en la Ceja del Alto la gente no para de trajinar. Bueno, ahora vamos a conversar con un pasajero que se ha animado a responder las preguntas. ¿Y qué le ha parecido el festejo que has realizado como Tuto Quiroga, Doria Medina, como Rubén Costas? ¿Qué le parece ese festejo que ellos han realizado? Ha sido pues una novedad, no pensaban ellos ese resultado tan tempestivamente que se ha presentado. Todos pensaban que iba a ganar el sí, pero lamentablemente no ha sido así. Ha sido otro y es por eso la razón, la contrapropuesta, digamos, ha celebrado, pues porque no estaba al alcance de ellos. Ahora que el no ha ganado en este referéndum del pasado 21 de febrero, ¿qué le queda hacer al pueblo boliviano? Esperar más bien la reacción que va a tener el gobierno. Nadie sabe, cualquier cosa también este gobierno puede inventar, decir otra cosa, pero hay que esperar. Bueno, seguimos en el minibús y los pasajeros se animan a expresar el punto de vista sobre este pasado 21 de febrero sobre el referéndum. Bueno, amigo, ¿a usted qué le ha parecido este referéndum que se ha llevado este 21 de febrero? Primero, buenas tardes, mi nombre es Freddy Huanca. Bueno, en los efectos del referéndum, como todo ciudadano boliviano, ha ido a votar y a sufragar, ¿no? mi voto. Y como todos sabemos los resultados que han salido justamente ayer, que ha ganado el no y el sí ha perdido. ¿Qué le ha parecido esta victoria? ¿Cómo le ha parecido, por ejemplo, Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina, Rubén Costas han celebrado esta victoria? ¿Qué le parece esta celebración que han hecho ellos? Más allá de la celebración que han hecho los políticos de siempre, bueno, aquí lo que ha ganado es el pueblo boliviano, la decisión que ha tomado de ya no seguir con este gobierno, ¿no? Con este gobierno de un régimen ya absolutista, dictador, que pretendía quedarse hasta los 2025. Más bien, gracias al pueblo boliviano, la decisión del pueblo boliviano, se ha decidido ya tener un límite, ¿no? a este gobierno que de alguna manera está perjudicando así al desarrollo de nuestro país. Bueno, ahora, ¿qué le quedaría hacer al pueblo boliviano tras este resultado del no? En sí, el pueblo boliviano simplemente tendría que buscar otros nuevos líderes, más allá del señor Evo Morales. Y espero que en estos 4 años aparezcan nuevos líderes, y no los mismos de siempre, como Samuel Doria Medina o Tuto Quiroga, sino nuevos líderes que aparezcan y que sean jóvenes y que propongan nuevos proyectos para este país, ¿no? Entonces, eso es lo que simplemente confiar en lo que se refiere al sistema electoral. Lastimosamente, hoy en día el sistema electoral boliviano está copado por el gobierno, ¿no? Pero más allá de eso, entonces, esperamos que cambie el sistema de gobierno y de una vez ya tengamos nuevos aires para este país, ¿no? Bueno, gracias. Que Samuel Doria Medina, Tuto Quiroga, Rubén Costas han salido a festejar esta victoria del no. No, ellos no, pues estos ya son viejos políticos caducos, ya son... Esto no es para ellos esto, con lo que ha ganado no es para ellos, porque ellos, por más que en próximas elecciones ellos que pretendan entrar, candidatear, no, el pueblo ya no queremos ver a esa gente, al menos en el área rural.
Si entra ahí, hasta chicotas lo vamos a sacar a esa gente, porque tanto daño han hecho a nuestro país, ¿no le parece? Tras esta victoria del no en Bolivia, ¿qué le queda ahora hacer al pueblo boliviano? Ya, bueno, prepararnos, buscar otro líder, ¿no? Para próximas elecciones. Entonces, yo creo que con eso, creo que vamos a seguir adelante. A todos los bolivianos y bolivianas que han participado en esta gran fiesta democrática del día 21 y diciéndole al MAS, no más robos, no más corrupción, no más tráfico de influencias, no más muertes y que empecemos realmente a cambiar nuestro país. Porque el pueblo le ha dicho contundentemente no, pese al fraude que hizo el gobierno juntamente con el Tribunal Supremo Electoral, han sido pescados infragante con el fraude que han demostrado ellos y han querido hacer ganar con el sí para que el país se convulsione. Pero no ha sucedido eso, el pueblo ha festejado y hoy en día nos sentimos triunfadores y por eso felicidades a todo el pueblo boliviano. ¿Qué opina usted sobre este festejo que ha realizado Tuto Quiroga, Rubén Costa, Samuel Doria Medina tras la victoria del no? Bueno, como lo dijo Álvaro Linera, el que no tiene título, el que nos ha engañado a todo el pueblo boliviano, dijo, tenemos un empate técnico. ¿Y por qué están saliendo los de la derecha a festejar? Están lavándose la boca antes de comer. Bueno, efectivamente ellos, los de la derecha, nunca han salido a pronunciarse ante los canales, la radio y la prensa de que ellos han hecho campaña por el no. Simplemente se están aprovechando de lo que el pueblo ha salido a las calles a decir no. Y lamentablemente ellos ahora sí han muerto para el pueblo porque ya no quieren más saber de Tuto Quiroga, Rubén Costas, Doria Medina, y etcétera y compañía. ¿Qué le queda hacer ahora al pueblo boliviano tras los resultados del no? Bueno, ahora nosotros tenemos que estar el pueblo completamente alertas porque tenemos un caso en Uruguay, el vicepresidente del Uruguay en esta semana posiblemente sea echado de la vicepresidencia, que es el caso igualito que de Linera. Entonces tenemos que estar alertas por la plata del banco, que son 7.500 millones de dólares de un préstamo de China, para que no se lo roben estos ladrones, se lo quieran llevar igualito que la Kirchner Fernández de la Argentina. Entonces estemos alertas el pueblo de Bolivia. Girata Roger, ya escuchamos las opiniones de los ciudadanos aquí en la ciudad del Alto. Con este intruso, hasta el siguiente programa. Jepur Kama Tajpachaniru. No queremos a los mismos de siempre. Si vienen al área rural, vamos a votar a chicotazos. Queremos nuevos líderes. Esa es la opinión de la gente que vemos aquí en la ciudad del Alto, ¿no? Bueno, hagamos la misma pregunta a ustedes, a ver qué percepción tienen. ¿Qué opinión tienen ustedes sobre estos actos, ¿no? Cuando gana el no el día domingo, las noches en Boca de Urna, salen a festejar a las plazas, Rubén Costa, sale Samuel Doria Medina, Tuto Quiroga se manifiesta también. ¿A qué responde todo esto? Iván. Es que el hecho es que, por ejemplo, en la política boliviana lo que se nota es que hay una derecha y un oficialismo. Y los únicos que salen, por ejemplo, las pantallas, por ejemplo, son los derechistas festejando por el no. Pero si preguntáramos, digamos, a la gente, de la misma forma están festejando. Yo aún me acuerdo, por ejemplo, estaba cenando por ahí en la noche y la gente misma festejaba, pero no, las cámaras no estaban enfocándole. Entonces, si ha habido una votación por el no, por ejemplo, y ha sido el victorioso, es que todo ese conglomerado de gente está apostando por un nuevo liderazgo. Pero la cuestión es que no existe otro nuevo liderazgo. Todos, por ejemplo, yo escuchaba, por ejemplo, hay que crear nuevos líderes, tenemos que construir nuevos líderes, pero nadie se atreve a liderar a este pueblo. Es decir, hay una crisis de liderazgo. Y por lo pronto, el único que se presentan son los masistas, o la derecha, por ejemplo. Pero la derecha es que no está articulado bien. Hay un Samuel Doria Medina que está hablando ahí, pero que no lo deja, digamos, escalar, por ejemplo, a un Zahir Quispe. Y ahí te puedes dar cuenta que en la misma derecha hay caudillismo. Tú ves, por ejemplo, que en este país
nadie quiere ser responsable. Quizás debe ser de esto porque el asumir es un compromiso social, pero en el fondo yo creo que los que van a articular, yo pienso que tienen que articular a través de un lineamiento político ideológico, que tenga políticas públicas, que proponga, digamos, políticas estatales, urbanas, rurales, en fin, que satisfaga las necesidades de la sociedad concreta. Porque actualmente lo que existe es un discurso nada más. Hay una instrumentalización, digamos, de lo indio, digamos, y del indio. Yo discutía con mi amigo escritor Rubén Chambi, antropólogo. Según él, por ejemplo, hay una instrumentalización, por ejemplo, del discurso, digamos, que ocurría, por ejemplo, aquellos años, por ejemplo, que ponía Chullo o el vivir bien, todas las cuestiones. Entonces, lo que existe actualmente es simplemente eso. O sea, hay una instrumentalización, pero esa instrumentalización, por ejemplo, el discurso, a partir de lo a priori, no está encajándose al lenguaje que está viviendo la gente. Listo, gracias Iván. Rodrigo. Primero, muy interesante el sector, ¿no? Y al escuchar las opiniones en ese breve sondeo, parecería increíble que en La Paz haya ganado la opción del sí. Claro, todos nos hemos quedado sorprendidos. Sí, y lo que estamos hablando ahora es suponiendo que los datos que ha dado el Tribunal Electoral hayan sido sin ningún tipo de intervención, digamos, ¿no? Ahora, me parece que el festejo de los opositores es algo natural y era totalmente predecible. La opción del no, lo que ha hecho es encauzar, digamos, a todos los sectores opositores, y tal vez no todos los opositores, sino a aquellos que buscan alternativas a este gobierno, desde la oposición más radical, jóvenes, ciudadanía, partidos políticos, por supuesto, y están en todo su derecho, al fin y al cabo, ¿no? Ahora, no es que yo sea partidario de estos liderazgos tradicionales o de estos partidos políticos, pero creo también que estos partidos políticos de oposición, como se les llama, han tenido un papel importante en el control de la votación, en el control del conteo también. Entonces ellos, bien que mal, han puesto también de su parte, o quién sabe, su granito de arena, se han sumado a toda la causa, junto con la ciudadanía y todos los sectores, entonces no podemos quitarles el mérito tampoco, no están en todo su derecho de festejar. Gracias, Rodrigo. Franco. Bueno, pues los resultados habría que ver, y algo que sí tiene razón el gobierno es que el sí tiene un elemento que se llama, lo que llama el voto duro del MAS, que ha llegado a un 48%, si no me equivoco ya. Pero algo interesante que dijo Gualberto Cusi es que Bolivia se ha polarizado, ¿no? Yo creo que eso es un error, ¿ya? Ese 48% sí es del gobierno, sí es del MAS, sí es de Evo Morales, pero el otro sector, el sector del no, es un conjunto y una dispersión del voto, porque eso sería muy interesante, no hay la posibilidad de ver qué tanto ha influido Gloria Medina en el no, qué porcentaje de seguro ha influido, Tito Quiroga también ha influido en el no, habría que ver qué porcentaje del sector de la derecha, del sector de la izquierda había que ver cuánto de porcentaje tal vez de Silvia Rivera Cusicanqui, Félix Pazzi o Yali, ¿no? En Potosí, cuánto de porcentaje ha influido el no. Y de sectores indianistas es lo más interesante, ¿no? Como movimiento indianista catarista, Sacro Pronunciado, los cataristas con Sergio Tarqui, con Abraham Delgado, ¿no? ¿Cuánto de porcentaje ha influido el no? O sea, el no es un conglomerado de un voto disperso de varios elementos, ¿no? Que se unen en el no. Yo creo que no hay una polarización del voto, sino que sí se ha estructurado el voto de sí en ese porcentaje y el voto del no es muy disperso, y eso habría que ver interesante cómo ese voto disperso se va a estructurar para las siguientes elecciones, ¿no? Y qué nuevos liderazgos va a aparecer de acuerdo a esa votación, porque como vemos todos los actores políticos que han influido en esta votación son mayorías regionales. Rubén Costas, el alcalde de Cochabamba, solamente en Cochabamba, Yali en Potosí, o sea, no tienen un alcance nacional. Ahí podríamos ver a Samuel de la Medina, pero como vemos en la entrevista, yo creo que no tiene muchos alcances, no tiene carisma político, no tiene la capacidad tal vez de dirigir a un pueblo a nivel nacional. Gracias, Franco. Stephanie. Sí, evidentemente los de siempre, Tuto, Samuel, Costas, ya son en la historia política boliviana las caras del fracaso.
Ahí no hay ninguna duda, es decir, ninguno de nosotros, nadie de la población civil ha votado por esos tipos. Así nadie, es clarito, preguntarle a todo el mundo, ¿no? Ha habido muchos colectivos de jóvenes que incluso se han llamado el otro no, para diferenciarse de los típicos de siempre, ¿no? Entonces es como que para mí es evidente que no, ellos ni suenan ni truenan, no son nada, más bien ellos han intentado acoplarse al movimiento sociedad. Por eso yo te decía, ¿no? Que la victoria del no ha sido la victoria de la sociedad civil. Ha habido varios nos, han intentado haber figuras o líderes a través de estos nos, pero la gente en realidad le ha dicho no a muchas cosas como la corrupción, el tráfico de influencias, el doble discurso, la hipocresía y estas cosas que son lo que cansa y es lo que desgasta, y no ha habido un solo líder que haya podido articular ese enojo en realidad, ¿no? Entonces es un no de la sociedad civil, no es un no de estas mismas caras de siempre que ya están totalmente identificadas, están totalmente quemadas. Para mí eso es bastante simple, más bien, ¿no? No van a llegar a hacer nada, obviamente, nunca han podido articularse, ni siquiera cuando estaban en el poder, mucho menos ahora, ¿no? Es bastante simple para mí. Evidentemente el no encerraba a muchos, ¿no? Muchos tipos de no. Había uno que votaba no porque estaba cansado de ver a un indio ahí. No, no quiero un indio, no, voto no porque quiero a un blanco mestizo, digamos, ¿no? Había otro no también que decía un indio de Chacachi vota, no, yo voto no porque Evo Morales ha incumplido con sus demandas, con lo que habíamos pedido, ¿no? Es cierto, el no, yo creo que no podemos poner en un solo bolso al no, ¿no? Que es un no plural. Bueno, pero ganó. Ganó. Y si hacemos un panorama a nivel latinoamericano, vemos que Macri en Argentina ha ganado, ya en Venezuela la cosa está muy fregada, aquí en Bolivia gana el no, los partidos de derechas han salido a la palestra. ¿Será un momento donde nosotros tenemos que preocuparnos por un resurgimiento de las derechas en Bolivia? ¿O no es tanto así la cosa? No sé, ¿qué dices, Iván? Mira que en este país colonial la derecha como la izquierda son la misma moneda. O sea, los de la izquierda, Movimiento Izquierda Revolucionaria, MIR, llevan a Jaime Paz, por ejemplo. La derecha, por ejemplo, el Movimiento Nacionalista Revolucionario lleva como dirigente, digamos, su líder, a un Goñi. ¿Qué diferencias podemos encontrar en estos blancos mestizos? La cuestión es que, por ejemplo, no tenemos que esperar el surgimiento de la derecha. La gente, por ejemplo, está cansada de eso. ¿No crees que el contexto de Argentina es el mismo contexto de Bolivia? ¿Tú crees que los argentinos están pensando, digamos, en los aymaras, en los quechuas? No existe. Si existe son un lado, digamos, del norte argentino. Entonces, yo pienso que esa asserción, por ejemplo, tiene sesgos respecto a la interpretación de lo concreto. Sin embargo, lo que hay que hacer, yo pienso, es que los mismos grupos culturales de debate político tienen que empezar a articularse. Es decir, en la actualidad, por ejemplo, si citamos a los casos de los catalanistas, los indianistas, por ejemplo, existe, por ejemplo, ahí Cocachimpo, ahí están los Mincas, ahí están los Chulos Rojos, otros, por ejemplo. Entonces, no existe ningún grupo que hegemonice todo ese grupo y que haya un bloque histórico, en sentido gramsciano. Lo que tiene que existir es que ese grupo tiene que empezar a articular y hegemonizar a otros grupos que están ahí desparramados, solos, en la soledad, por ejemplo. Porque caso contrario, si no ocurre eso, la cuestión es que lo que va a ocurrir en Bolivia es que va a haber un caos. Es que no están los políticos, los futuros dirigentes, no están articulando eso. Y si no articulan, va a existir un masista, un movimiento al socialismo, unidad nacional o otros partidos. El PATSI, por ejemplo, no hay estructura política, por ejemplo, en su partido político, el tercer sistema. ¿Quién es el ideólogo? Es el PATSI. ¿Quién es el líder indígena? El PATSI. ¿Quién sabe hablar? El PATSI. ¿Quién es el que analiza teóricamente? El PATSI. Todos el PATSI. Si elijan al PATSI, se pierde Chacatao, el tercer sistema. Entonces lo que tiene que existir es como en aquellos años, por ejemplo, cuando Catari, por ejemplo, empezaba a acercar la ciudad, un Marcelo Calle, un Julián Apaza, una Bartolina Sisa, una Gregoria Apaza, los comandantes Quispes, o sea, cuadros políticos que sepan dirigir una masa entera. Y en el MAS no existe eso. No existe. Entonces, yo pienso que
la cosa está aquí muy jodida, en el sentido de que, por ejemplo, ayer, esta mañana leí en el periódico, Evo Morales, no quiere dejar, no va a dejar, está pidiendo un revocatorio. Y lo que existe ahí es que estamos esperando una dictadura. Y yo pienso que la sociedad tiene que hacer todo lo posible para que no ocurra eso. Yo creo que la sociedad está cansada de la dictadura, y yo creo que no ocurrirá eso. Gracias, Iván. Evidentemente, en nuestra realidad, las izquierdas y las derechas parten de un solo lugar o nacen en de una sola región, digamos, en un solo lugar, en una sola casta. Pero, como decía, son esos partidos de derechas los que están saliendo a la palestra. No hay, como tú dices, un grupo que hegemonice tantos movimientos o agrupaciones ciudadanas que están ahí, que son clandestinos, pero no hay uno que los hegemonice, ¿no? Mientras eso no haya, los partidos de derecha están apareciendo ahí, están apareciendo en la palestra. Y eso creo que, bueno, bajo el denominativo de la derecha, ¿no? La gente habla la derecha. Por eso la pregunta es esa, ¿no? Rodrigo, ¿tú qué dices? ¿Tendríamos que preocuparnos por un resurgimiento de la derecha o no tiene sentido hablar de eso? No creo. Yo creo que es muy simplista y también irresponsable dividir a las posiciones en izquierdas y derechas, primero. Seguramente es algo que lo hacen los políticos, pero por estrategia, no tanto con fines descriptivos, explicativos. En Brasil está supuestamente la izquierda, ¿no? El Partido de los Trabajadores, pero sin embargo Brasil es el país más capitalista de América. Entonces yo más parto de hacer un análisis a partir de la práctica de los gobiernos y no del discurso. Pero ya supuestamente en el caso de que entendamos la derecha como los grupos acomodados, conservadores, también hay que tomar en cuenta de que aquellas nuevas élites, digamos, aquellas élites políticas que se han reconfigurado también tienden al conservadurismo. Entonces, desde ese punto de vista estaríamos hablando de una derecha ya en la cúpula del poder, como aquellos grupos conservadores, ¿no? Que quieren conservar el poder, quieren desenvolverse nuevamente en el poder, ¿no? Una y otra vez, y no quieren dejar el cargo. Entonces, aparte que considero ya que estos partidos líderes de derecha, como tú dices, es normal que todavía sigan en la palestra. ¿Por qué? Porque estamos todavía en un proceso de reestructuración del sistema de partidos. Una vez entró el gobierno, bueno, lo sacaron a Goni a patadas y con esa huida de Goni ya murió los nombres, murió prácticamente, ¿no? MNR, ADN, MIR y todos esos partidos, NFR, etc. Entonces hay partidos coyunturales, digamos, como Convergencia, lo era antes, Podemos. Entonces todavía no hay estructuras de partidos, como lo decía Iván, totalmente construidos, fuertes, estructurados internamente. Son partidos coyunturales también, entonces ellos son parte de esa transición. Gracias, Rodrigo. Franco. Bueno, yo creo que hay que partir de algo muy interesante, porque es imposible hegemonizar a todos estos sectores. Yo creo que el caudillismo es una enfermedad latinoamericana, ¿ya? Y mientras siga existiendo esa mirada colonial, que es básicamente el caudillismo en el sentido de la política, siempre va a existir este tipo de divisiones y este tipo de tendencia a tú querer posicionarte en ciertos espacios de poder y tú ser el dueño titular del ejercicio del poder. Entonces, el surgimiento de estos partidos, y muy de acuerdo con el hermano, que la derecha sí está en el gobierno, está en el actual gobierno. Son esos sectores conservadores que sí mantienen sus intereses capitales y son los que imponen los modos de empoderarse simbólicamente. O sea, existe eso. ¿De qué nos tenemos que preocupar aquí en Bolivia? Porque el caso de Argentina y Venezuela no es similar al de Bolivia, porque en Bolivia hay un problema colonial y me enfoco a decir que hay un problema racial. Mientras exista eso, es muy difícil entender el surgimiento de derecha o de izquierda, ¿ya? Para mí y mi visión es que aquí hay dos formas de entender. Hay aquellas personas que van a luchar por ejercer la titularidad del ejercicio del poder por mantener solamente sus intereses económicos, intereses de posicionarse
políticamente, y la moral masa de la población, ¿ya? Que siempre está en todos los países, y sobre en Bolivia, y en este caso en Bolivia básicamente es toda la población indígena que está sumisa, ¿ya? A ese ejercicio del poder de los individuos que lo ejercen dominantemente, ¿no? Gracias, Franco. Stephanie. Sí, para mí tampoco es un tema determinante, ¿no? Porque yo he visto evidentemente los discursos de los perdedores, de los del MAS, de la casta perdedora del MAS, de la casta perdedora izquierdista del MAS, diciendo que bueno, que la derecha ganó la guerra sucia, ganaron las mentiras, ganó el racismo, y yo honestamente me mato de risa, ¿no? Porque es lo que siempre han utilizado para legitimarse ellos en el poder, ¿no? A ellos les conviene el discurso divisionista, les conviene decir ahora regresan los anti-indios, ahora regresan los racistas, regresan los antipobres, porque con ese discurso ellos quieren crear la ilusión de que ellos continúan siendo el gobierno de los pobres y de los indios, cuando todos sabemos que es mentira, ¿no? Cuando todos sabemos que el MAS se representa solo al MAS y sobre todo las castas del MAS se representan solo a ellos. Entonces, este tema es bien importante tocarlo porque hay que desmentir, hay que decirles, nadie les cree, solo ustedes se creen, probablemente algunas personas ingenuas y de buen corazón les creen, pero nadie ya se trae el cuento, es decir, nos hemos dado cuenta que nos han instrumentalizado también ustedes como izquierda, igual que la derecha, tienen un discurso más poético, más bonito, más inclusivo en el discurso, pero se siguen representando solo a ellos, porque lo único que quieren ellos es, si es que no son casta, volverse casta. Es lo único que les interesa, ¿no? O sea, les interesa mantener el poder. Realmente nosotros no les interesamos un poroto. Entonces eso para mí es claro, ¿no? Primero, identificar el discurso divisionista, que a quien les conviene es a ellos porque se legitiman ellos, ¿no? He visto nuevas, por ejemplo, Generación Evo, hablando de indios, tienen ahora el discurso indianista, pero es nuevamente el discurso en el que ellos se legitiman, ¿no? Porque yo he visto muchas publicaciones de ellos diciendo, miren, los de Censes y los de Forum están yendo a defender el voto, y ellos van a Censes y van a Forum también, y ellos también viven en la zona sur. O sea, todos sabemos quiénes son, hijos de quiénes son, de ministros y de viceministros, entonces, por favor, o sea, también es nepotismo y también es instrumentalización de los indios, ¿no? Ellos dicen representarnos a nosotros, luego dicen representar a la clase media, y es mentira, ellos están ahí porque tienen que reproducirse como casta, ¿no? Incluso las generaciones más jóvenes tienen que reproducirse como casta, así funciona la casta en los países coloniales. Entonces, para mí, evidentemente el discurso izquierda-derecha es un discurso que utilizan precisamente o la izquierda o la derecha como castas para legitimarse en el poder, nada más, ¿no? Entonces, para mí es más sencillo. Para mí es totalmente de acuerdo con lo que dicen los hermanos, eso es un tema mucho más complicado, es un tema de que siempre nos van a instrumentalizar y nosotros tenemos que aprender a diferenciar eso, ¿no? Incluso en el discurso. Claro, evidentemente esa era la naturaleza de la pregunta, ¿no? Quería que la gente escuche ese tipo de respuestas, porque lastimosamente todavía hay gente ilusa que cree que la izquierda es la respuesta para el modelo boliviano, ¿no? O sea, no piensa que Evo ya no es izquierda, es de derecha, ¿no? Como si la izquierda fuera una solución, cuando en el fondo son la misma cosa. Bueno, pero ganó el no. ¿Quién sale ganando? ¿Quién sale perdiendo con esos resultados? Como dice el título de este programa, ¿no? Ganó el no. ¿Quién es la victoria? La pregunta va, ¿quién gana con esos resultados y quién pierde? Rodrigo. Ya hemos escuchado varias alternativas de respuesta, ¿no? Como aquellas que han dicho, ha ganado la democracia, ha ganado la ciudadanía, ha ganado la derecha por ahí, o ha ganado el Evo, que dice que los que han votado por el no era para que no se vaya, entonces hay que ir analizando uno por uno, ¿no? Una por una estas alternativas de respuesta. Ganó la ciudadanía, no toda la ciudadanía ha votado por el no, ha habido casi la mitad de población que ha votado por la opción del sí, y dentro de esa casi mitad ha habido otro grupo que no solamente ha votado por el sí, sino que ha trabajado por el sí. Ha hecho campaña, y una campaña demanda esfuerzo, demanda dinero, demanda tiempo. Entonces no podríamos decir que esas personas han ganado, ¿no? Ganó la democracia, también dicen. Yo creo que es un análisis muy simple de la democracia, muy simple, simplista, grosero. Porque la democracia no es solamente ir a votar,
¿no? Es todo un sistema, es toda una estructura. La mayoría de la gente, creo, ya no confía en el tribunal electoral, aún con los resultados del no. Entonces hay todavía que recuperar la institucionalidad, no solamente del órgano electoral, sino del judicial y de todos, ¿no? Ha perdido credibilidad, yo creo, el Estado como institución. Aparte de que estas actitudes y declaraciones del mismo presidente posteriores a los resultados y este intento que creo que va a ser realidad de regular las redes sociales. Entonces me parece que no hay condiciones democráticas post-electorales, digamos, como para decir que ha ganado la democracia. ¿Quién salió perdiendo? ¿Quién salió perdiendo? Me parece que los que han trabajado más, los que tenían el interés, bien seguramente por cuestiones de permanecer en la cúpula o en la clase política, debajo de la figura del presidente, ¿no? O usando al presidente como una máscara de cambio. Entonces yo creo que esos sectores han perdido. Ahora, si es que tendría que darte una respuesta de quién ha ganado, yo diría que ha ganado la institucionalidad, el respeto a la norma y el respeto a la ley. Gracias, Rodrigo. Iván, ¿quién sale ganando, quién sale perdiendo tras estos resultados del referéndum? La misma pregunta que lanzas, en la misma pregunta que lanzas está la respuesta, ¿no? Que los que salen ganando, por ejemplo, son los que han votado por el no, y los que han salido perdiendo son los que votaron por el sí. Pero más que eso, yo pienso que hay que ver esto en el sentido de que, por ejemplo, eso es la democracia. Es decir, donde hay gente, por ejemplo, que están en disenso, es decir, un sí y un no, y donde hay consenso en la misma sociedad. Y es la naturaleza de lo político. Por ejemplo, no podemos decir que ha ganado todo el pueblo, porque evidentemente sesgaríamos, digamos, a aquellos que han votado por el sí, y los que han votado por el no, no son todo el pueblo, sino son una pequeña parte del pueblo. Entonces hay que ver esto con más cuidado, en el sentido de que, por ejemplo, lo que ha ganado para mí es ese desacuerdo ante el gobierno. Listo, gracias, Iván. Franco. Bueno, ¿quién pierde con el no? Es básico, ¿no? Yo creo que aquellos que tenían algún tipo de interés, algún tipo de beneficio con el gobierno, obviamente lo van a seguir manteniendo estos 4 años. Tal vez van a hacer todo lo posible para seguir manteniendo esos mismos intereses de aquí a las otras elecciones. Yo creo que han salido perdiendo toda esa gente que tenía algún interés de seguir manteniendo esos beneficios que tiene el gobierno, ¿ya? Por lo menos hasta que no pase estos 4 años, ¿ya? ¿Quién gana el sí? Yo creo que ¿quiénes ganaron con el sí? Tal vez primero una clase política joven, ¿no? He visto por el Face, he visto por las redes sociales que hay grupos juveniles, ¿no? Tanto de un sector como de otro. Y algo interesante dijo el alcalde Revilla, que tanto en el voto del no hay voto de indígenas, y hay voto de blanco mestizos, y tanto en el voto del sí hay voto de indígenas y hay voto de blanco mestizos. Ya es muy importante, es muy interesante lo que dice. Y entonces lo que sí yo creo que puede surgir para el beneficio del país, nuevos proyectos, nuevas propuestas de hacer país, nuevas visiones de consolidar, digamos, algunas ideas para mejorar y desarrollar Bolivia, porque hasta ahorita estos días yo creo que se ha mantenido una inercia política, ¿ya? Con esto con este referéndum yo creo que va a dar a muchos que pensar y reflexionar para poder proponer algo nuevo a la gente, que la gente, como se ve en las entrevistas, quiere algo nuevo, ¿no? Está buscando algo que me puede beneficiar a mí, ¿ya? Y tanto estos sectores de oposición y tanto los sectores de la oposición no han sabido satisfacer sus necesidades básicas, ¿no? Y entonces esta nueva clase política de jóvenes sí está en las condiciones de proponer algo nuevo para satisfacer esas necesidades y ganar a la vieja clase política, los Tutas Quiroga, Salvador de Medina. Yo creo que en la unidad nacional sería muy interesante que desplacen a Salvador de Medina, porque hay gente interesante, la doctora Jimena Costa, Rafael Quispe, también está ahí, no sé,
hay Soledad Chapetón, o sea, hay liderazgos interesantes, mientras que estos liderazgos interesantes no dejen y no venzan a esa vieja clase política, yo creo que también van a salir perdiendo, pero yo creo que la oportunidad ha ganado en este momento. Gracias, Franco. Stephanie. Bueno, empiezo con los perdedores. Evidentemente los perdedores son el MAS, pero sobre todo la cúpula del MAS anquisolada ahí, que era la más interesada en seguir manteniéndose en el poder a través de la figura caudillista de Evo, ¿no? Ellos han perdido por completo. Ha sido una campaña millonaria, han invertido hartísima plata en eventos, en redes, en la televisión social, en propagandas, es decir, ha sido una campaña millonaria. Si pensamos que no ha habido fraude, porque hay mucha gente que todavía cree que ha habido fraude, como dice el compañero, si pensamos que no ha habido fraude, aún así ha sido una batalla de David contra Goliat y ha ganado David. Efectivamente, el que haya ganado el no con tan poco porcentaje es una gran victoria, porque la campaña del sí ha sido millonaria, ha sido por todos los frentes y ha sido de todas las maneras, ¿no? Ha sido con chantajes, ha sido absolutamente de todo, ¿no? Ha sido con mentiras, incluso por parte del sí. Ha sido una campaña horrorosa, creo que todos estamos de acuerdo con eso, porque yo he visto racismo de la gente del MAS y he visto racismo de mucha gente que protestaba contra el MAS también, ¿no? Ha sido una campaña con mucho machismo y con mucho racismo también. Yo me sorprendía cuando salió las, ¿cómo se llaman estos leaks? Que se dice en inglés de Zapata, que la gente no estaba tan molesta en redes por el hecho de necesariamente del tráfico de influencias, sino que se afloraron, ¿no? Se afloraron esos sentimientos machistas y racistas, pero se afloraron dentro del MAS también. Yo he visto que se ha aflorado dentro del MAS terriblemente también. A mí me ha quedado claro la instrumentalización no solo del discurso de lo indígena, sino también del discurso de lo feminista y de la mujer, ¿no? Porque ellos son súper machistas también, son súper machistas, te das cuenta con lo cotidiano, te das cuenta con el discurso, es evidentemente un gobierno muy machista. Y han salido a defender, o salen a defender lo feminista cuando les conviene también, ¿no? Entonces ahí te das cuenta que hay una instrumentalización también en todo sentido. Entonces han quedado anonadados, no sabían qué hacer con todo porque salía día tras día, eran noticias nuevas. Han quedado anonadados, han quedado estupefactos, no sabían cómo reaccionar. Han reaccionado contra odio, porque siempre me molesta esa reacción que tienen las izquierdas en el poder de decir que, somos pobres, somos unos pobres, que el gobierno nos ha ayudado a salir de la pobreza. Y como pobres de clase media o nuevos clase medieros nos desclasamos, ¿no? Porque siempre echan la culpa, es increíble, siempre echan la culpa a la gente, nunca dicen, miren, perdón, sí, nos hemos equivocado. Sí ha habido estos problemas, sí hemos hecho corrupción, sí ha habido tráfico de influencias, perdón, nos equivocamos, tenemos que rectificar, tenemos que reconocer. Es lo que siempre nos ha molestado de la derecha, ¿no? Ve que sean unos imbéciles que no reconozcan que no han sabido manejar el país. Y vemos que está pasando exactamente lo mismo con el MAS, ¿no? La prepotencia, la soberbia, las mentiras. Gente que no sabe reconocer las mentiras, sino que se ahonda en las mentiras, ¿no? Que siguen diciendo no y luego aparecen fotos aquí y allá. Entonces, evidentemente el gran perdedor ha sido el MAS, han sido las cúpulas del MAS, la soberbia, la prepotencia con la que creen que pueden seguir utilizando, con la que pueden seguir insultando a la gente, ¿no? Porque creen que creemos sus mentiras, además, y luego nos insultan cuando no votamos por ellos, porque nos dicen desplazados o revistas y un montón de cosas que me parecen horrorosas, ¿no? Y evidentemente los ganadores, la sociedad civil nuevamente organizada, ¿no? Porque durante 10 años, la inercia de 10 años, pensábamos que ya habían muerto en muchos sentidos o han intentado matar esta capacidad de organización de la gente, cooptando sindicatos, cooptando organizaciones sociales, ¿no? Porque sabemos que es una estrategia de los leninistas que están dentro del MAS de cooptar absolutamente todo. Entonces, he visto como nunca antes en mi vida, he visto jóvenes súper organizados, súper articulados, gente que nunca en mi vida había visto haciendo política, opinando de política todo el tiempo y organizándose para controlar el voto. Entonces, creo que ha ganado, evidentemente de acuerdo con Franco, la oportunidad, y creo que también en temas de generación, la juventud. Gracias, Estefan. Bueno, ya para finalizar el programa, una última pregunta, aunque suene un poco pretenciosa, pero creo que no está por demás decirlo, ¿no? Sabemos que vivimos un nuevo panorama político desde este domingo, hay una nueva mirada,
ustedes mismos lo han dicho, hay un nuevo panorama, unas nuevas capas, un nuevo camino de oportunidades. ¿Qué es lo que toca hacer al pueblo boliviano después de este 21 de febrero? Estefan. ¿Qué es lo que le toca hacer al pueblo boliviano? Bueno, recuperar esa capacidad de organización que había estado como que latente estos 10 años, precisamente porque el MAS había cooptado toda nuestra capacidad de organización. Le toca seguir madurando. Yo de todas maneras estoy muy feliz porque estoy sorprendida de la madurez democrática, si quieres, en esos términos, pero política del pueblo boliviano, ¿no? Porque con el voto también siempre hemos demostrado nuestra capacidad política. Yo creo que a pesar de todo no endiosamos, a pesar de todo le decimos que no a quien sea, le decimos que no, momentito, no me interesa quién seas, pero no me voy a tragar tu corrupción, ¿no? Entonces el pueblo boliviano me parece más bien un pueblo bastante maduro, políticamente bastante maduro. Lo que toca simplemente es que haya representaciones de esa madurez, de esa necesidad que nuevamente se está mostrando, ¿no? Es decir, el primer paso ha sido que lo hemos votado al GONI, que está muy bien, ha sido empezar a empoderarnos. El segundo paso es seguir construyendo institucionalidad. Yo soy súper estatista, yo siempre voy a apostar al Estado como herramienta de cambio para los más necesitados y para los que más necesitan, ¿no? En ese sentido, creo que tenemos que darnos cuenta que seguimos votando por gente que no necesita del Estado y que vive del Estado, ¿no? En el sentido de que tenemos mucha gente que puede pagarse hospitales privados. Ellos no saben cómo es ir a una fila a las 5 de la mañana a un hospital para tener tu ficha y para hacerte atender, y no saben cómo es hacer la burocracia de entrar a una universidad pública. Entonces hay mucha gente que no necesita del Estado, pero que vive del Estado, ¿no? Entonces yo creo que seguir madurando políticamente para el pueblo boliviano y seguir apostando por nuevas generaciones, los cambios. Hemos demostrado que no le tenemos miedo al cambio jamás. Entonces apostar a las... Yo veo juventudes, nuevos rostros, políticos. A mí me gusta ver efectivamente incluso más indígenas disputándose el poder, ¿no? Independientemente de que estés de acuerdo o no con las prácticas. Un Patsi me encanta, una Chapetón me encanta, un Rafael Quispe me encanta. Creo que seguir construyendo y seguir aportando en ese sentido, ¿no? Darnos cuenta... Nos hemos dado cuenta que el pueblo no endiosa, pero seguir madurando y seguir apostando a la institucionalidad. Entonces, yo creo que ese es el camino que nos toca. Gracias, Stephanie. Franco. Bueno, ¿qué nos espera, no? Adelante a partir de este referéndum? Yo creo que dentro de estos 10 años, lo que ha hecho la cúpula, la élite del MAS es homogenizar un discurso, homogenizar una idea y apropiarse de un pensamiento, de una ideología, ¿ya? Y crear una inercia de la capacidad de crítica del pueblo. Lo que sí puede ir de ahora en adelante es que de todos los sectores estén en capacidad de aportar teóricamente, ¿ya? De tender a la reflexión, y sobre todo lo que ha hecho el MAS es cortar la capacidad crítica a la sociedad. Y a partir de las redes sociales, que es importante es que toda la sociedad, tanto desde la organizada y también importante desde la individualidad, que estén en capacidad de aportar ideas críticas a este proceso, ¿ya? Y todo ese proceso se va a concretizar en una nueva visión de país, ¿ya? Y esa nueva visión de país, obviamente, desde ahora tiene que construirse a través de aportes desde el mundo indígena, ¿no? El mundo indígena, que ha estado muy sumisa estos 10 años, ha estado muy subordinada a esa élite. Yo creo que ahora todo ese mundo indígena, todo ese mundo andino, tiene que estar ya ahora sí en capacidad de concretizar sus luchas históricas, ¿ya? De concretizar todo lo que se ha venido discursando, ¿no? Hasta ahora, que 500 años de esclavitud, 500 años de dolor. No creo que ahora ya estamos en capacidad de construir nuestro propio proyecto político, ¿no? Y sobre todo partir desde las necesidades de nuestro pueblo, desde esa gente más humilde, que los nuevos actores políticos, tanto de un sector, de otro sector, del mundo indígena, que estén en capacidad de aportar, ¿ya? Aportar en la solución de esas necesidades de nuestro pueblo. Yo creo que si no partimos de eso, yo creo que va a seguir muerto todo esto lo que hemos logrado hasta ahora, tanto todo ese tiempo, tanta muerte, tanto dolor.
Y bueno, ¿no? Gracias. Gracias, Franco. Iván. Voy a poner las cosas en su lugar. Discrepo en algunas ideas de Stephanie y Franco. Primero voy a empezar por Franco, ¿no? Cuando acaba diciendo que la sociedad va a empezar a tiene que aportar teóricamente. Yo pienso que la sociedad está en otras cosas. Está sobreviviendo a la realidad cotidiana. Su existencia no es una existencia libre, sino es una existencia sobrevivencial. Entonces, yo pienso que si esa gente hay que ir a charlarles, que ir a hablarles, es para politizarlos. Entonces, los que van a aportar teóricamente van a ser aquellos grupos académicos, grupos culturales, grupos políticos. Ellos tendrían que aportar, porque ellos están metidos en ese campo. Entonces, por otro lado, no estoy de acuerdo con Stephanie en el sentido de que, por ejemplo, cuando dice la gente está politizada, la gente no está despolitizada, en el sentido de que si hubiese sido politizado, entonces no hubiéramos tenido un sí, digamos, de un 49%. Hay una poca diferencia ahí. Y tú sabes que la juventud está despolitizada, está ocupada en otras partes. Yo pienso que yo hago un llamado a la juventud, a la sociedad entera, de que empiece a preocuparse de qué es lo qué tipo de país vamos a construir, qué tipo de políticas públicas vamos a implementar. Pero eso implica, digamos, enterarse, digamos, qué es lo que está haciendo el ministro de Economía, qué es lo que está pasando en lo social, qué es lo que está pasando en lo político, qué es lo que está pasando en la justicia. ¿Ya? Evidentemente, tú me puedes decir que, por ejemplo, la gente, Iván, sabe que aquí hay chicanería en la justicia. Evidentemente sí, pero no basta. Tú ves que la juventud está despolitizada. Y cuando tenemos una juventud domada, amansada, entonces le conviene al sistema. Porque ahí ya no va a haber violencia, no va a haber disenso, sino solamente va a haber consenso y van a apuntar, este es el camino. Entonces yo pienso que lo que debían hacer los políticos es educar a la gente. Y lo que no hace, por ejemplo, el gobierno, y por eso yo pienso que va a caer, es que no educa a la gente. En tanto, educar, entonces yo pienso que tendríamos sujetos que darían incluso dirección, digamos, como en Cuba o en otros países. Bueno, para alusión creo que voy a dar un pequeño tiempito a Stephanie y luego a Franco para poder responder. Cuando yo me refiero a la gente politizada y a la capacidad de organización de la gente, no me refiero necesariamente a que la gente sepa estas cosas de la sociedad, pero yo, como nunca antes en mi vida, sí he visto jóvenes hablando de política o haciendo política, teniendo entendido que estamos hablando de política coyuntural. Teniendo entendido eso, yo me doy cuenta que la capacidad del pueblo boliviano siempre aflora en los momentos coyunturales políticos, y eso es a lo que me estaba refiriendo, ¿no? Porque tú estás hablando de algo más profundo, estás hablando de algo realmente mucho más profundo, estás tocando ya estructuras del Estado cuando hablas de estructuras mentales y estructuras de educación, porque ahí sí o sí tenemos que tocar el tema de la colonización, por ejemplo, para resolver temas políticos y temas educativos que no hemos podido resolver hasta ahora y que nos hemos dado cuenta que es un proceso que supera al MAS, es demasiado grande para el MAS, y además no podemos dar al MAS la legitimidad de que ellos son los que han comenzado este proceso. Es un proceso que comenzó el pueblo boliviano, es el pueblo boliviano el que ha expulsado a Goni, ¿no? Y es el pueblo boliviano luego que debido a esas circunstancias lo ha elegido a Evo, gracias al discurso si quieres, pero sí una consecuencia de eventos. Y ese proceso va a seguir una vez que el MAS se vaya, porque el MAS nos hemos dado cuenta que se está aplazando y que se re que te va a aplazar precisamente porque no ha tocado estos temas que tú dices. Pero en estos momentos coyunturales a mí sí me parece increíble la capacidad que tiene la gente de politizarse. No de ver las estructuras, obviamente, pero sí de politizarse. Ya, gracias Stephanie. Franco. Bueno, yo creo que, Luciano, que así Iván, yo creo que tiene una mirada muy colonial, ¿no? ¿Por qué? ¿En qué sentido? Porque piensa que solamente una pequeña élite es la que va a dar dirección y que va a aportar ideas a esa sociedad para direccionarla. Yo creo que desde la sociedad se puede aportar teóricamente. ¿En qué sentido? Yo soy parte de esa sociedad, ¿no? Soy vecino, ¿ya? Como vecino puedo aportar teóricamente, porque yo sí tengo estudios, y mucha de la gente ya tiene estudios. No es como en los años 50, 60, que había un conjunto de indígenas o de pueblo que no tiene educación, que no tiene formación. Yo creo que ahora como vecino yo puedo, como que tengo estudios, puedo aportar teóricamente, o como universitario, que también soy parte de la ciudad. O sea, yo creo que la sociedad
ya que con muchos de sus individuos tienen educación, yo creo que pueden aportar, no solamente grupos aristocráticos, porque es la mirada colonial, ¿no? Que hay un pequeño sector aristocráticos, aporten ya, y direccionen toda esa masa. Creo que desde de los movimientos o desde las masas sociales se puede aportar teóricamente. Gracias, Franco. Qué lástima que el debate surja con la última pregunta, cuando ya estamos cerrando el programa. Supongo que vamos a abrir otro programa, la Curva del Diablo, donde vamos a poder discutir e inferir ideas más ampliamente. Estamos límites de tiempo. Rodrigo, ya para cerrar el programa, ¿qué esperas? ¿Qué piensas que es el camino que ahora debemos seguir los jóvenes o la población boliviana después de este referéndum? Ya, en base a todo lo que han dicho, yo estaría de acuerdo en que básicamente la población tiene que informarse y reflexionar la política. No iría más allá de eso. No quiero ser idealista, ¿no? De decir, todos los sectores tienen que aportar. Me parece que no es una visión muy realista, porque mientras nosotros estamos hablando acá, jóvenes de política, estamos reflexionando la política, hay otros jóvenes en este mismo momento que deben estar jugando canchitas, o yendo al cine, o qué sé yo, viendo películas, no sé, haciendo otras cosas. Entonces no podemos pedir que la sociedad civil haga cosas sin liderazgos. Toda sociedad siempre necesita de liderazgos, y esos líderes son los que tienen incidencia en la política. En eso estoy de acuerdo con Iván, que son sectores, serán los sectores intelectuales. El compañero es vecino, pero él es un vecino que reflexiona la política, está en la política. Sin embargo, hay vecinos que seguramente es un mismo barrio, que se dedican al arte, a la cocina, entonces no podemos pedir que todos aporten, ¿no? Más bien yo diría, el desafío que viene ahora es para aquellos sectores o aquellas personas que tienen incidencia directa en la política. Me refiero a líderes políticos, intelectuales, analistas, que seguramente tendrán que motivar la reflexión de la sociedad civil en torno a la política. Me agrada también el hecho de que, bien que mal, con poca diferencia haya ganado el no. Podría inferir que todos aquí hemos votado por el no, pero hemos votado en base a reflexión. No ha sido un voto casual. Sin embargo, tampoco no hay que ignorar que hay un 48% que ha votado por razones quizá étnicas, o por razón de trabajo, ¿no? Entonces, creo que no hay todavía, falta mucho para que podamos decir que la sociedad boliviana está preparada para la democracia. Entonces, creo que tenemos que continuar en ese camino de preparación para la democracia, ¿no? Actitudes democráticas, permitir el disenso de los demás. Me preocupa mucho, y seguramente lo vas a tocar en el próximo programa, esta próxima o este proyecto de ley para regular las redes sociales. Pero sin embargo, ¿cuál es el espíritu de esta ley? ¿En base a qué nace, ¿no? ¿Cuál es la raíz? Ahora están hablando de que la trata y tráfico, ¿no? Y todas esas cosas, pero ese no ha sido la raíz, la semilla que ha hecho la propuesta para la ley. Entonces me parece que el espíritu de esta ley que se viene es más bien no democrático, ¿no? Claro, cortar, ¿no? Parar. Sí. Y el presidente ha dicho, y lo ha dicho después de los resultados negativos del referéndum. Claro. No es que lo haya dicho en base a hay mucho trata y tráfico, ¿no? Entonces es un tema que todos los sectores de la población civil, digamos, la sociedad civil, tienen que informarse, reflexionar la política, analizar, quizá hasta ahí, no puedes pedirles más. Los sectores intelectuales quizá tienen que educar un poco más a la población civil, y los líderes políticos seguramente tendrán que defender la democracia y la institucionalidad, ¿no? Entonces todos tienen que ir en base a ese rumbo. Bueno, Rodrigo, muchísimas gracias por tu participación acá en la Curva del Diablo. Igualmente, Stephanie, Iván, Franco, muchísimas gracias por su asistencia aquí a la Curva del Diablo. Su despedida, muchachos. Gracias, Roger, y gracias a toda la gente de producción y a los compañeros acá. Creo que ha sido una bonita tarde para reflexionar esto coyuntural que está pasando. Agradecerte a ti y a todo el equipo por la invitación, pero por la idea y por la iniciativa y la creatividad. Me parece muy bonito, muy genial, de verdad me parece alucinante, y también agradecer la compañía de los muchachos en el intercambio de ideas.
Gracias al equipo de producción dispuestos a examinar los problemas sociales en todo sentido. Franco. Bueno, agradecerte, hermano Roger, por la invitación, compartir algunas ideas, felicitar a toda la Curva del Diablo y ojalá y hermano para todos. Genera. Ustedes saben que este espacio está abierto para todos los jóvenes, para todos aquellos que quieran dar o inferir sus ideas, impartir sus ideas mediante las redes sociales. Conmigo y con todo el equipo de la Curva del Diablo nos vemos en la siguiente Curva del Diablo.